Wow, estuvo, estuvo genial esa música. El conciertito de ayer, Joaquín, ¿cómo te va? ¿Bonita la casa? ¿Se vive Buenas, bien ¿cómo en estás, Uruguay, César? hijo de madre? Y lo que pasa, o sea, que no puede ser para menos, es para lo que es el evento. Mira, se fue a la casa presidencial para darle la altura al evento. ¿Qué tal? Este Joaquín ¿Qué sí tal? es impresionante. Hola, Bueno, ¿qué te pareció, Miralina? Maritza llegó toda despelucada, estaba bailando ahí con yo Gypsy. estoy acá, yo estoy acá. Apagó la cámara para que no se viera, nada más, Oye, ¿de qué Ayer, parte de Uruguay eres, Joaquín? de Uruguay, exactamente. ¿De qué parte? Ay, ¿cómo así? ¿De Uruguay, Uruguay? No entiendo. O sea, Uruguay, ¿sí? sí, o sea, yo vivo en Montevideo, en realidad soy una ciudad, o A sea, más al norte que se Montevideo. llama Salto. Bueno, es que conozco Maritza conoce Montevideo. Uruguay. Conozco Ay, ¿qué te parece? Montevideo, Punta del Este, Colonia. Ay, me encanta. Me encanta. Además, porque es un país muy pequeño. Son 3 millones de habitantes que tiene Uruguay, 3,5 millones, sí, somos aproximadamente. bien Bueno, poquitos. bien Y Joaquín es poquito. el único que no juega fútbol, el resto son todos profesionales. Sí, juego, pero muy mal, o sea, realmente es muy mal. Oye, ¿cómo es que se llama ese sándwich que ustedes tienen tan rico? Ay, ¿cómo es que le llaman? Chivito. ¡Eso! Nos conocen por algo más que el fútbol, de la comida también. Sí, Y esa sí. carne, por Dios. Sí, por Ah, La favor. gente y los y él, hombres. y él, yo conocí a Joaquín porque él viene a Colombia para Tactical Edge. En serio, él no se ha perdido, creo que no te has perdido, uno nada más que no viniste, pero viniste porque no viniste a Cartagena. Eh, En pero ha realidad venido a me perdí el Colombia. primer Tactical Edge. En realidad, el primero que hiciste en Colombia fue que no fui porque no lo conocía Ok. y a partir del segundo fue que me integré. Exacto, exacto. Y me trajo unos dulces, de esos dulces chéveres Los de... alfajores. Sí, esos. Oh, Alfajores. ¡Ay, eh, bueno! Son sí. deliciosos. No, ¡Qué y no, cosa tan rica, Joaquín! Esos alfajores son únicos. Y sabes también que me encanta. A ustedes se les da muy bien las frutas allá, pero los duraznos que también son de Chile, bueno, de Uruguay, eso, los albaricoques que son súper ricos. eh, Y, o sea, mucho. lo que me acuerdo que le había llevado sí era de alfajores de dulce de leche, De un clásico dulce de acá. leche, sí, sí, sí. Oh, pucha, me pegó una engordada, gracias. Eh, la, Te la encargo, te segunda, encargo. la segunda vez que me lo trajo, se los entregué fue a Edian Sanabria, que estaba con nosotros Pero en el Edgar, aquí elevador. olvidamos que acá hay gente de América Latina y de otras partes que no logran entender de pronto pues alguna gastronomía de otros países. Eh, Cuéntanos qué es el alfajore, Joaquín, para los que de pronto no han comido. Y el dulce de leche para nosotros es como el arequipe, sí, ¿sabes? eso es, eso Claro. es. El alfajor es el que nosotros conocemos aquí en Uruguay, son como dos galletitas que son en general bañadas, pues generalmente de chocolate y que en el centro se coloca por lo general dulce de leche. Entonces es bastante común aquí, se consume muchísimo. Bueno, y en general es un producto también que nos presenta bastante bien fuera de fronteras. Sí, sí, eso sí, muy, muy delicioso. Completamente. No, y Maritza, los paisajes, Edgar, ¿tú no, has ido a no, Uruguay o no? no, 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 ¡Ah! No, no tiene la o oportunidad. sea, de verdad, Punta del Este me encantó, Joaquín no me ha enviado el Montevideo, tiquete no. todavía, pero estamos viendo cómo Bueno, hacer, cómo armar un Tactical Edge en Uruguay. Uno de los Hoy próximos, Colonia es a hermoso. ver cómo lo Colonia yo lo hacemos. asemejo mucho a Villa de Leyva, aquí una zona del A Villa, departamento de sí, Boyacá, el Empedrado, no, maravilloso, es de hermoso. verdad, Joaquín, qué bueno, de verdad. Y bueno, te voy a presentar para la gente que quiere saber quién es Joaquín Pérez de Uruguay. Es licenciado en sistemas, egresado de la Universidad de ORT Uruguay, especialista en gestión de seguridad de la información UNIT ISO 27000, egresado del Instituto Uruguayo de Normas Técnicas UNIT hizo en Uruguay, Country Safety and Security Officer en Atos, anteriormente Senior Información de Seguridad. Ha participado en diversos proyectos a nivel nacional e internacional, entre los que se encuentran auditorías de seguridad, implantación de sistemas, análisis de riesgo y también concientización. ¿Qué vamos a hablar con Joaquín? New CISO on Fire, tips para implementar un programa de seguridad de contextos desafiantes y que sea el propio Joaquín que nos diga cuáles son esos temas que vas a recomendar en esta charla de hoy. perfecto, muchísimas gracias. O sea, la idea, Edgar, es ir conversándolo también. O sea, sé que este tema te interesa mucho. O Sí. sea, que voy a ir presentando. Seguramente ya con la primera presentación, en la primera diapositiva ya mucha gente se va a sentir muy relacionada.
Es que tú eres nuevo en el rol donde estás en Atos, ¿correcto? Tienes que como unos 5 meses, 6 meses ya. Sí, es perfecto. En Atos en realidad, o sea, ya tengo un tiempo, o sea, simplemente, o sea, que hice, tuve una transición, o sea, más a este rol ahora, o sea, en Atos ya hace un año y medio que estoy. Año y medio, sí. Eh, Anteriormente, o sea, estuve también en otras empresas, bueno, como KPMG, Equifax, y bueno, y pasé directamente, o sea, a este rol específicamente como Country Security Officer hace casi 2 meses. Excelente. Bueno, Nuevo, nuevo. Joaquín, bienvenido. Me gusta la gráfica. Definitivamente esta es ciberseguridad para todos nosotros. Y bueno, bienvenido. La plataforma es todo tuya. Bueno, muchísimas gracias. La idea de la presentación, o sea, de la charla es tratar uno de los puntos que más se nos complica en general, o sea, que es tratar de abordar un programa de seguridad de la información, o sea, que sea primero alcanzable, que por otro lado aporte valor a la organización. Muchas veces pasa de que iniciamos en lo que es la elaboración de un programa, empezamos con algunas iniciativas y después por diversas razones no logramos culminar, o de repente por un tema de que nos falta apoyo, por un tema de que nos empiezan a faltar recursos, por un tema de que tenemos alguna dificultad y son iniciativas que se van muriendo. De esto, o sea, de acuerdo a distintas situaciones que yo he visto a lo largo de, o sea, distintos proyectos, o sea, es como un resumen de las cosas que a mí me han resultado buenas y me han resultado útiles y que justamente quería compartir con ustedes. Este obviamente, o sea, de ninguna forma, o sea, plantea hacer una receta, o sea, que les pueda servir a todos, pero, o sea, de repente puede haber alguna situación en la cual les parezca útil. Obviamente que todo este contenido de la charla, o sea, no representa necesariamente la visión en la empresa en la que yo trabajo, sino que es una presentación que tiene contenido puramente personal. Estas dos imágenes que les estoy presentando aquí, o sea, seguramente se resumen todo lo que ha pasado básicamente en los últimos meses, principalmente, o sea, con la pandemia que ha echado por tierra muchos planes que pudiéramos llegar a tener nuestras distintas organizaciones, principalmente inversiones que se han pospuesto, distintas organizaciones que han tenido que adaptar su forma de trabajo, a una nueva realidad, o sea, teletrabajo, días presenciales, días remotos, o sea, y es algo que nosotros no vemos que se vaya a terminar en el corto plazo, sino que es algo que, digamos, la empresa tuvo que tomar una decisión para poder continuar sus operaciones y para poder seguir trabajando en esta otra forma. Justamente en ese tipo de situaciones es que se nos da muchas veces el dilema de seguridad versus usabilidad, donde nosotros decimos, bueno, el tema de seguridad que tiende a ser más una traba o un bloqueo a lo que el negocio quiere, que si fuera por el negocio de repente podrían decir, vamos a darle escritorio remoto a todos, vamos a abrir todo para que todos puedan trabajar directamente de su casa, y donde seguridad viene y dice, no, eso es una locura y demás. Y entonces, o sea, no ha sido sencillo en este momento, o sea, ni para las organizaciones, ni para las personas de seguridad, ni para los colaboradores propiamente. Entonces, en este contexto, en realidad, que termina siendo más desafiante, implementar un programa, continuar un programa que ya se estaba en ejecución, resulta terriblemente complejo. La idea justamente en la charla es ir viendo tips puntuales que yo en realidad he visto y que he implementado en otros lugares, que de repente les pueden llegar a servir. Entendamos que en realidad un programa medianamente, o sea, efectivo lo que tiene que tener, o sea, son las políticas, procedimientos, estándares, guías y demás que hacen a lo que es la gestión de la seguridad en una determinada organización, que lo lleva básicamente a donde está hoy hacia donde quisiera estar. Muchas veces uno se arranca con un programa que termina siendo muy ambicioso, entonces implementarlo no termina siendo sencillo. Muchas veces uno arranca diciendo, bueno, voy a implementar un alcance que termina siendo muy grande, de repente uno no tiene un determinado recurso que necesita para implementar una determinada parte del programa y demás. Entonces ya vamos a ir comentando cada uno de los tips para poder implementarlo en mejor medida. Elegir un framework de buenas prácticas, que ese primer paso lo vamos a discutir en detalle justamente ahora. O sea, por ejemplo, determinar el entorno en el cual yo me estoy moviendo para poder elegir un framework que sea adecuado a la operativa en la cual yo me estoy moviendo. Tener un alcance adecuado justamente para no colocar un programa demasiado ambicioso al principio y evitar que esa iniciativa naufrague. Un segundo punto, por ejemplo, es fomentar networking entre personas de seguridad, apoyarse justamente entre otros profesionales, o sea, que ya están transitando este camino, de repente personas que han tenido más experiencia en algún campo puntual. Hacer buen equipo con todas las áreas, que en realidad, o sea, lo voy a llevar en algún momento, o sea,
un poco también con temas de fútbol, o sea, pero el equipo tiene que estar unido para que los resultados se logren. Asignar responsabilidades claras, principalmente, o sea, porque en una organización nosotros siempre decimos que la responsabilidad de la seguridad es de todos, pero en realidad simplemente para que no se diluya y que cada cual sepa qué rol cumple dentro de lo que es la gestión de la seguridad de una determinada organización. Y como siempre, obviamente, cualquier implementación de un programa, nosotros tenemos que medir la efectividad para poder hacer correcciones a corto plazo y evitar que de repente una implementación resulte fallida porque se hizo una medición tardía o realmente directamente no se hizo una medición. Elegir un framework de buenas prácticas, esto acá daría para hacer una charla entera. En realidad, depende muchísimo del entorno de la organización. O sea, hay algunos marcos que aparte ya de por sí son certificables, hay otros marcos que de repente no. Pero, o sea, el primer punto, digamos, o sea, es elegir un marco que sea relativo a donde yo me estoy moviendo. Hay de repente algunos marcos que son más conocidos, por ejemplo, los marcos ISO, los marcos NIST y demás. Pero, o sea, si yo me estoy moviendo en una organización que el entorno es financiero y procesa tarjetas de crédito, de repente me tiene más sentido pensar en un marco PCI DSS. Hay otros marcos más allá de esos otros que yo les nombré. Más allá del framework en el cual uno elija, lo importante es no solamente implementar el framework para decir, es un framework certificable, lo tengo certificado y tengo directamente el sello que me avala, sino tomar las buenas prácticas que ese framework tiene e implementarlas de forma que sea adecuada para la organización. Obviamente que implementar todas estas buenas prácticas no necesariamente supone que uno va a certificarlas. O sea, en realidad, el foco justamente es decir, de estas buenas prácticas que yo tengo, voy a buscar una forma que me sea beneficiosa para implementar y las voy implementando de a poco. Aquí inclusive también, o sea, en lo que es implementación de marcos y demás, supone una mínima distinción en lo que viene a ser la parte más de implementar las buenas prácticas por seguridad o por compliance. En general se asocia más a compliance en el sentido de decir, yo tengo una determinada serie de cosas que tengo que implementar y las implemento para poder cumplir con lo mínimo que me pide la norma. Y después, por otro lado, tengo el hecho de decir, yo voy a implementar las buenas prácticas porque efectivamente les veo el beneficio en lo que es la gestión de la organización. Principalmente, o sea, eso es, digamos, es una de las diferencias que tenemos entre seguridad y compliance, en implementar para tener el cumplimiento o implementar para enfocarse en las buenas prácticas. No hay ninguna receta en cuanto a lo que es la implementación específicamente de un marco, o sea, en realidad, o sea, el marco lo que tiene son buenas prácticas y sugerencias. Lo que sí es un enfoque que en realidad a mí me ha servido muchísimo, es la técnica que es dividir para conquistar. Si nosotros tomamos directamente un marco o una norma y lo intentamos implementar en todos los frentes en forma concurrente, en general va a ser muchísimo más complicado y a mí, en mi experiencia, no tiende a llegar a buen puerto, sino que lo bueno es empezar a trabajar, digamos, o sea, en algunos aspectos que uno considera más fundamentales y trabajar distintos ángulos del problema en forma progresiva, porque atacarlo todo de una vez sola, lo más probable es que cause que la gente de seguridad se vea sobrebordada y, o sea, en ese desborde se terminen perdiendo cosas. Yo, en general, asimilo lo que es esta construcción de un programa de seguridad como un castillo de naipes. No es tiempo perdido trabajar, digamos, en algunos puntos que yo considero que son básicos y esenciales, sino que es un tiempo que se va ganando para evitar ajustes y retrabajo posterior y evitar que, bueno, que digamos que después el castillo de naipes se nos caiga. Yo lo voy a poner, digamos, por un caso de capaz que de repente resulta bastante claro. Muchas veces nos han dicho en alguna empresa que hacer un inventario de los activos de información que uno tiene es tiempo perdido y lo hacen solamente porque hay una determinada área que se los pide o por un tema, digamos, de compliance. Entonces ahí viene como la pregunta automática, o sea, yo estoy pensando en que tengo que trabajar en la seguridad de una organización y cómo puedo asegurar algo que yo no sé si lo tengo. O sea, es como el primer paso es determinar qué es lo que yo justamente tengo que proteger. Y no es un tiempo perdido elaborar un inventario, aunque sea aproximado, no va a ser exacto el primer tiempo, digo, pero mínimamente saber qué es lo que yo tengo. Entonces,
También saber que ante un posible incidente, si yo estoy claro que hay ciertos activos que no los tengo protegidos adecuadamente, ya sea por la razón que sea, estoy en una situación en la cual yo conozco. Cuando uno, por ejemplo, sale de su casa, no se cuestiona y cierra la puerta con llave. E inclusive, o sea, lo hago por un tema, o sea, que yo entiendo de que tengo cosas de valor ahí y no me lo cuestiono. Y a su vez, inclusive, o sea, ahí deben haber zonas más públicas y zonas más privadas porque uno, en forma instintiva, protege distintas cosas de acuerdo al valor que uno les da. En el caso de una organización es exactamente lo mismo, pero primero tengo que saber qué es lo que yo tengo. Partimos de la base que nosotros elegimos ya directamente un framework y entonces dijimos, bueno, vamos a implementarlo, el framework que ustedes, digamos, deseen, ¿no? Entonces ahí vamos directamente con lo que vendría a ser un ciclo normal de implementación, por decirlo así. Vamos directamente a lo que viene a ser determinar el entorno de la organización, que este es el primer paso, y resulta, o sea, si bien resulta ser algo muy puntual, a veces es complejo de hacer. Muchas veces yo tengo requisitos a veces de algunos reguladores o a veces requisitos contractuales de algunos clientes que tengo que cumplir. Entonces, a veces es normativa, a veces es requisitos de reguladores que afectan a los clientes, que en cierta forma me impactan qué es lo que yo tengo que implementar. Ejemplo puede ser protección de datos personales, o sea, normativa que se tenga que cumplir. En base a eso, yo obviamente voy a determinar un entorno que me va a condicionar qué es lo que tengo que implementar. A veces algunas empresas, o sea, más reguladas o no, o menos reguladas, o que tienen también distintos tolerancias al impacto que pueden tener un incidente, deciden implementar más o menos controles, digamos. Vamos al siguiente paso. O sea, yo digo, yo estoy en un entorno, tengo una determinada idea de qué es lo que tengo que cumplir y cuáles son los requisitos. Determino qué son los activos de información que tengo que proteger. O sea, yo digo, bueno, tengo esta determinada normativa que aplica a determinados activos que yo tengo en la empresa por requisitos regulatorios o por contratos. Y entonces ahí digo, bueno, tengo estos activos que tengo que proteger de una determinada forma. Una vez que yo identifico qué es lo que yo tengo que proteger, lo que resulta razonable, eso es determinar qué nivel de exposición yo estoy teniendo sobre esos activos. Sin ir más lejos, por ejemplo, o sea, si yo estoy hablando de activos de información física, por ejemplo, legajos en papel y demás, los tengo en algún depósito que de repente tiene medidas contra incendio, tiene medidas contra inundación. Si son activos digitales, o sea, son equipos que tengo debidamente actualizados, son equipos que tengo soportes por parte del proveedor. ¿Qué criticidad tengo con esos equipos, por ejemplo? Ahí en ese caso, implementar en la parte digital, sobre todo, implementar algún tipo de inventario automático, no sé, por ejemplo, OCS Inventory, uno de los que nos ha dado un buen resultado, por ejemplo, resulta útil. Y después, en el caso de determinar la exposición, la parte digital, herramientas que también tradicionalmente se usan para lo que es ataque, por ejemplo, Nmap, Zenmap, OpenBus, o sea, hay muchísimas herramientas que sirven para este tipo de, digamos, de análisis. Una vez que yo obviamente implementé algún sistema para poder revisar cuán expuesto estoy, lo más razonable es, de todas las situaciones que surjan correcciones, empezar a implementarlas. Ya sea actualizar equipos o en algún depósito que yo tenga información crítica, tratar de implementar, no sé, una alarma, un sistema de control de incendios y demás. Y después, esto es iterativo. Yo les había comentado al principio que en realidad el enfoque es un enfoque incremental de dividir para conquistar. Esto sigue. O sea, uno va e implementa, después tiene que volver a medir, volver a revisar, y esto, o sea, no se termina. Un punto importantísimo es que en la implementación de cualquier programa uno no está solo. Acá justamente voy a aprovechar algo que es lo que decimos aquí en Uruguay, que en Uruguay, o sea, somos pocos y nos conocemos todos. Entonces, o sea, compartir muchísimo las experiencias con el resto de la comunidad, o sea, es tremendo, porque uno puede aprovechar experiencias de otro, puede aprovechar para sacarse dudas y demás. A nivel, por ejemplo, de lo que viene a ser seguridad de la información, hay comunidades muy activas en Twitter, en LinkedIn. O sea, hay una fuente inmensa de conocimiento ahí, muchos profesionales inclusive, o sea, comparten directamente podcasts, hay muchísimo para sacar. O sea, realmente es un campo grandísimo.
Hay eventos también justamente buenos como Tactical Edge, o sea, así como hay también, o sea, muchísimos otros, o sea, donde hay muchos profesionales destacados que tienen una trayectoria grandísima en lo que viene a ser este campo, que vienen y exponen su conocimiento y hay o sea, mucho para sacar ahí. Lo bueno también, o sea, que es un campo, o sea, que a medida que va entrando gente nueva, que va, digamos, o sea, trayendo sus nuevos puntos de vista, o sea, se va mezclando como la gente que ya hace un tiempo que está y la gente que recién está entrando. Entonces, cada cual ve sus distintas experiencias y eso realmente resulta muy enriquecedor. En la parte, o sea, lo que viene a ser los contactos, o sea, generalmente aporta muchísimo a veces unirse a un capítulo local de alguna organización que esté manejando estos temas de seguridad. O sea, aunque uno de repente diga, yo realmente estoy recién empezando, realmente no tengo mucho para aportar, eso no es tan cierto. Hay veces que de repente uno dice, no, hay un determinado tema que me apasiona y, por ejemplo, no conozco. Y de repente me gustaría conocer. En esos momentos puedes dispararse una investigación para beneficio personal que puede después de venir en una charla, en un determinado taller, que obviamente, o sea, resulta beneficioso, no solamente para quien lo prepara, sino también, o sea, para la comunidad. Y eso justamente también permite empezar a integrar más gente a lo que es la industria, o sea, porque seguridad es una industria que obviamente tiene escasez de personal, hay numerosas encuestas sobre eso, o sea, que aparte, o sea, es algo que se trata bastante seguido. Una encuesta puntual, o sea, que es la que en general, o sea, yo cito, que es una encuesta de ESG Global, que la hizo también con ISA, que se llama The Life and Times of Cybersecurity Professionals, y dice que básicamente, o sea, en los últimos años, un 45% de los quienes responden dicen que la situación ha empeorado en cuanto a lo que viene a ser la escasez de personal. Entonces, o sea, nosotros decimos, bueno, tenemos que empezar a integrar más gente a la industria. El networking, o sea, es esencial para ese tipo de cosas. Les voy a compartir algunos datos, por ejemplo, así que me parecieron interesantes en lo que fue esta encuesta puntualmente. O sea, esta encuesta puntualmente es de julio, y entonces, o sea, esta pregunta va enfocada a cuál fue el impacto que tuvo, o sea, que tiene, digamos, la escasez de personal en lo que es la gente que ya está. Obviamente que siempre se comenta de lo que es la mayor carga laboral, o sea, el hecho de la dificultad para poder cubrir vacantes, o sea, el hecho de que tenga de repente que traer personas de otras áreas para poder entrenarlos y traerlos a campos de seguridad. Un punto que es importante también, o sea, es la no posibilidad de tener una explotación completa de las herramientas o de las soluciones que uno tiene, a veces por tema de desconocimiento, a veces, o sea, por tema de no tener gente que los administre. Y después, un caso que se ha comentado y se ha comentado muchísimo es el caso de burnout. Poca gente que está desbordada y en realidad lo que terminan es enfermándose, y eso es algo que en seguridad se ve muchísimo. Se ve muchísimo el tema de burnout, así como se ve en otros campos, pero en seguridad es brutal. Otro, digamos, ya que es el último datito que voy a compartir en realidad, es, o sea, en cuál de las áreas puntualmente uno siente que la organización en la cual está tiene mayor escasez de habilidades. Y acá si nosotros vamos, o sea, Application Security, Cloud Computing, Security Analysis, pero también, o sea, son cargos, digamos, que son un poco más técnicos, digamos, y después hay otros que son también, o sea, un poco más de gestión, o sea, por ejemplo, Risk and Compliance. Entonces, el campo de seguridad es terriblemente amplio, o sea, hay gente que ha entrado, digamos, desde puntos de infraestructura, gente que arrancó siendo, por ejemplo, administradores de sistemas, y después se fueron a campos de seguridad, hay gente que arrancó más para el lado de gestión, por ejemplo, el caso de auditoría, de consultoría, que después pasaron a roles de ISO, de CISO, de compliance y demás. Hay muchísimos campos, hay campos para todos. Y a su vez también lo que se ha visto de aquí, o sea, hace un tiempo, es que cada uno de los perfiles enriquece la organización de una distinta forma. Entonces, por lo tanto, uno cuando está trabajando en seguridad de la información, tiene que rodearse con gente que le aporte, o sea, perfiles diversos. Es importantísimo cuando uno está trabajando en seguridad y está implementando un programa, hacer buen equipo con todas las áreas. ¿Y esto por qué? Yo cuando voy a implementar un programa de seguridad de la información me tengo que nutrir de distintas experiencias que ya se han tenido. Ejemplo, esto ya lo intentamos y fuimos por una determinada forma y esto ya no nos sirvió. Nosotros en esto empezamos a hacer una determinada forma y nos resultó bien, pero cuidado con esto.
Acá es importante el tema del networking, de poder nutrirse con experiencias de otras personas y a su vez poder nutrirse con otras áreas. Porque seguridad no es una isla dentro de una organización y a su vez lo que nosotros estamos implementando impacta a todos. Entonces, si nosotros directamente arrancamos con iniciativas que no cuentan con el apoyo de todas las áreas y obviamente con el apoyo de lo que vienen a ser las gerencias, seguramente implementar un programa resulte muy complicado. Y a su vez, por otro lado, tampoco podemos llegar a avanzar, digamos, o terminaremos avanzando en algo que después seguramente no se aplique. Lo que es importantísimo también, o sea, cuando uno está implementando un marco, es mostrar el beneficio para el área, digamos, en su trabajo diario, y no que resulte como una traba arbitraria que está intentando imponer seguridad, sino que se vea, digamos, como un beneficio para la organización en su conjunto, beneficio para los clientes, y que no resulte algo que seguridad lo implementa como capricho, digamos, o sea, porque después lo que termina pasando es que a seguridad la hacen hacia un costado, no la consultan, no la invitan a trabajar en una determinada propuesta, en un determinado cliente, por ejemplo, y demás. Y entonces, o sea, uno se termina enterando, por ejemplo, al final, me comentaba justamente un compañero no hace mucho, es decir, me enteré que te íbamos a poner una aplicación en producción porque me lo avisó un cliente. O sea, y decir, bueno, pero ¿por qué? El trabajar con todas las áreas y trabajar, digamos, hacer buen equipo es esencial. Todo este tipo, digamos, de, de cosas que a veces seguridad implementa, digo, por temas de cumplimiento y demás, o sea, no implica de que nosotros de la noche a la mañana tengamos que decir, sí, está todo bien, está todo perfecto, o sea, no podemos avalar todo tampoco, pero o sea, buscar también la forma de que el trabajo que nosotros hacemos se vea, digamos, en el trabajo que hacen los otros. Un tema, digamos, o sea, que me gusta detenerme un poquitito y que es algo que también se ha comentado en otras charlas de este mismo evento, es concientización. Que concientización es un problema todo en sí mismo y es parte de cualquier programa de seguridad. Porque si nosotros vamos hablando de la concientización más tradicional, donde nosotros vamos y le estamos diciendo a la gente, ustedes miren, son un riesgo, son el primer problema. Yo me pongo del otro lado y a la persona que está recibiendo esa concientización y ¿cómo me siento? Me siento como que en realidad, o sea, yo no estoy trabajando en una organización en la cual me valore lo suficiente o, digamos, o sea, entienda mis habilidades y, bueno, vengo a aportar y demás, y yo le estoy diciendo de entrada que esa persona es un problema. Entonces nosotros no podemos seguir diciendo que la persona es un problema, que la persona es un riesgo, y en cualquier programa de seguridad tenemos que implementar un programa de concientización fuerte donde nuestro foco sea convertir a la persona en lo que nosotros decimos hoy un riesgo a transformarlo al primer firewall. Y con esto no estoy diciendo que nosotros vayamos a sacar expertos de seguridad de la información a todas las personas que están entrando en la empresa, ni nada de eso. Yo en realidad me quedo contento simplemente con poco. De darle las herramientas y que esa persona tenga, primero, la curiosidad necesaria para, por ejemplo, recibir un correo y determinar si es un phishing o si no es un phishing, si hay algo extraño que no le cierra. Simplemente también de que pueda tener la curiosidad y la confianza necesaria para poder consultar si hay alguna situación que no les resulta habitual y que no les resulta correcta. Para ello, lo que he implementado en otros casos y que realmente han sido buenas han sido campañas de phishing, por ejemplo, o sea, una herramienta que yo habitualmente uso que se llama GoFish, está muy buena y sirve para ese tipo de campañas. Y por otro lado, o sea, hacer competencias. O sea, y acá le voy a comentar un casito puntual de competencias de seguridad para tratar de hacer el tema un poquitito, o sea, más lúdico, digamos, y tratar de que sea un poco más interesante, porque es algo que se nos critica muchísimo, es que toda esta parte de programas de seguridad y demás, o sea, o se hacen para cumplir o es algo muy aburrido. Una experiencia que cuento cortita, digamos, o sea, fue un caso donde unimos gamification con seguridad, que a nosotros, bueno, ya nos los comentaba Edgar, o sea, yo no juego fútbol, pero en Uruguay es un deporte que mueve muchísimo. Entonces dijimos, ¿por qué no implementamos algún sistema de concientización basado en lo que viene a ser el fútbol? Hagamos una competencia. Y digo, pero una competencia con seguridad, o sea, realmente es algo que de entrada resulta capaz un poco más complicado de visualizar. Y dijimos, bueno, vamos a armar un esquema de partidos donde nosotros podamos
ir tomando temáticas de seguridad y en base a eso que la gente tenga obviamente reconocimientos, tenga algún premio. Entonces así hicimos justamente un estilo de copa, donde habían competencias por equipos, donde cada área podía armar los equipos, lo único que poníamos era un mínimo de integrantes, pero la idea era, por un lado, hacer equipos que fueran con gente de varias áreas, entonces fomentábamos la integración entre distintas áreas que de repente en la diaria no trabajaran juntas. Y por otro lado, o sea, le poníamos distintos tipos de temáticas, todas relacionadas dentro de lo que viene a ser la seguridad. Algunas, digamos, que eran más de competencia de conocimiento de las políticas, conocimiento de algún procedimiento y demás, y las otras que eran de cumplimiento de cosas. Entonces, por un lado, motivábamos a cada colaborador individual para que pudiera hacer su granito de arena, y después, por otro lado, implementábamos competencias en grupo. Me acuerdo, por ejemplo, una de las puntuales, o sea, a ver, voy a poner un desafío semanal, que este desafío sea cumplir con la política de escritorio limpio. No me pongan post-its con contraseñas, no me dejen material confidencial a la vista y demás. Yo en algún momento voy a pasar a revisarlo, pero no voy a decir cuándo. Y entonces ahí justamente los propios compañeros, en una forma indirecta, van a concientizar a sus propios colegas, van a fomentar que la política se conozca y demás. Por una forma de control, o sea, decir, si de repente viene alguien y encuentra un material confidencial arriba en el escritorio desatendido, me nos van a sacar los puntos, por ejemplo. Digamos, esa implementación realmente resultó muy buena a un punto de que la oficina, o sea, el momento que empezó a tomar, digamos, andanza, se unieron también algunos gerentes, que eso también resultó clave para que esto se diera, al punto, digamos, que se extendió a la región y el mejor equipo de cada país terminó compitiendo. Eso, digamos, o sea, es excelente y, o sea, fue una muy buena implementación, o sea, que nos salió, o sea, y realmente, o sea, que reconocer, o sea, que fue por el apoyo de la dirección y por el apoyo de otras gerencias. Otra experiencia, digamos, o sea, que vimos en la implementación de un programa de seguridad específicamente más para concientización es tener personas designadas dentro de cada área que en realidad tengan una formación un poco más fuerte en lo que viene a ser seguridad y que actúen como personas de nexo y de contacto primario con sus compañeros. Hay veces que se nos pasa, o sea, que una determinada persona, sobre todo de repente una persona nueva o alguien que no nos conoce, no tiene mucho trato con la gente de seguridad, no tiene la confianza necesaria para ir a consultar. Entonces dijimos, bueno, vamos a distribuir el rol de seguridad en cada una de las áreas, no digamos pasándole las responsabilidades nuestras, sino vamos a formar gente que pueda en algún momento resolver alguna duda puntual, que pueda, digamos, resolver alguna cosa del día a día, digamos. Entonces, surgió justamente la idea de tener al menos alguna persona en cada una de las áreas que pudiera tener esa formación, acercarse para ir y hacer una consulta puntual. Esas personas, aparte, también participaban en instancias regulares con nosotros, donde nos daban una retroalimentación, es decir, bueno, estamos implementando esto, ¿qué les parece? A ver, en determinada área, ¿qué problema tienen? ¿Qué circunstancias le encontraron que no cumple totalmente? ¿Qué mejora? Porque es importantísimo también poder escuchar mejoras de las personas que están utilizando las cosas que nosotros implementamos. Entonces, eso realmente para nosotros fue invalorable. Otros recursos que me acuerdo que utilizábamos en esos momentos fueron campañas como, o sea, con este material como el Stop Think Connect, como la versión española, o sea, el Stop Think Connect, que se llama Seguro Te Conectás, y el kit de concientización de INCIBE también lo utilizamos, y realmente eso nos sirvió muchísimo. Una vez que nosotros dijimos, hacemos buen equipo y demás, en la implementación del programa está bueno asignar responsabilidades. Acá yo ya les fui adelantando, o sea, donde les comentaba que el tema de la seguridad es responsabilidad de todos, pero en temas, al ser responsabilidad de todos y no especificar un poco más, en general se termina diluyendo. Entonces, lo que nosotros buscamos es efectivamente remarcar que cada cual tiene un rol específico. Obviamente, o sea, que este rol específico que cada uno tiene no es un rol que uno vaya y lo implemente, digamos, por un tema de capricho, sino, o sea, simplemente porque hay una necesidad de negocio y se le ve un beneficio. Entonces, cada área debe entender justamente cuál es su aporte y cuál es el rol que juega en seguridad.
Y sobre todo también, o sea, cuál es el impacto que tiene en caso de que su rol o su responsabilidad, o sea, no se cumpla. Vamos a suponer, por ejemplo, seguridad y tecnología en la parte de lo que es protección tecnológica trabajan muy juntos. Uno de los problemas grandísimos que nosotros tenemos en la parte de lo que es tecnología en general es, por ejemplo, la implementación de los parches en tiempo y forma, que eso es un tema que más últimamente con las vulnerabilidades que han salido, muchas de ellas críticas, resulta esencial. Otra cosa, por ejemplo, que en realidad a seguridad también le pega bastante y es una cosa que lo toma tecnología, es el tema de los respaldos, por ejemplo. O sea, los respaldos es algo que tiene muchísimo tiempo y sin embargo todavía hay organizaciones que no lo tienen totalmente resuelto. Entonces, o sea, entender, digamos, cada uno de los puntos en los cuales, o sea, uno está participando desde su lugar es esencial. Obviamente que para poder tener algo, digamos, o sea, o sea, para que esto pueda surgir y pueda salir bien, el apoyo de la alta gerencia es esencial. Es un tema de compromiso donde todos, digamos, estamos todos en el mismo barco y en realidad vamos todos con el mismo fin. Seguridad es algo que se tiene que tratar como un tema más, o sea, de lo que se trata, por ejemplo, en reuniones de directorio, de lo que se trata en las habituales instancias de coordinación y demás, es un tema más que hace a la diaria de la organización. Por demás importante también, pero justamente, o sea, es algo que se tiene que instalar y es algo que se tiene que tratar como si fuera un tema más. O sea, seguridad no es el cuco, o sea, tiene que ser algo que realmente se tome. Y el punto justamente, o sea, que nosotros decíamos de medir efectividad y compartir resultados. Yo algo le estaba comentando cuando decíamos que teníamos gente específica en distintas áreas que más o menos nos iba tomando el pulso de la implementación de los distintos programas. Pero el monitoreo de la ejecución de un programa resulta crítico por un tema de que yo tengo que tener una medición específica unida a una implementación concreta que me sirva de experiencia y a su vez también para poder anclar un logro dentro de la empresa. Si yo hablo de un programa que es tremendamente grande y de repente voy a decir voy a tener algún beneficio tangible o algo de aquí a un año y algo, me resulta bastante más complicado poder primero lograr socio de negocio y que las áreas directamente me apoyen. Si yo voy trabajando distintas temáticas y voy teniendo objetivos cortos, medibles y claros, voy logrando y anclando distintas partes de lo que viene a ser mi plan y eso me sirve como un cimiento que es espectacular. Ahora, cuando yo estoy hablando de medición de efectividad y compartir los resultados yo le dije a toda esta gente que trabaja conmigo que la seguridad también les aplicaba a ellos. Entonces, por lo tanto, cada cual juega un rol en el programa de seguridad que se está definiendo. Entonces, por lo tanto, cada vez que se logra un determinado rol, no es un rol de seguridad, es un rol de un logro de la organización. Cada cual desde su parte contribuyó a que esto se lograra. Y por otro lado, yo también tengo que tener una posibilidad de tener retroalimentación para poder cambiar el rumbo en una forma rápida en caso de lo que yo esté implementando no funcione. O de repente yo lo estoy viendo con un foco que a la organización no le sirve. Entonces, yo para poder mejorar tengo que tener una posibilidad de medición. Uno de los puntos más claros era eso que yo le decía, o sea, tener gente en distintas áreas que me puedan servir para tomarle el pulso a cómo vengo trabajando. Y a su vez, algo que veo muchos programas cuando se está trabajando con esto es, el foco no tiene por qué ser prevenir, 100% prevenir. Muchas veces uno dice, el foco es implementar una defensa grande y perímetro y demás. Pero a ver, si yo tengo un programa que se enfoca 100% en una prevención, en el momento que yo sufra un incidente, yo tengo que tener algo en mi programa, algún procedimiento, algo que en realidad me ayude en esa situación. Obviamente que esperemos que la organización no tenga incidentes graves, o sea, que no le pase, pero un procedimiento, elaborar un procedimiento en una operación normal es más fácil que tratar de ver qué es lo que hago cuando tengo un incidente que me está dejando la organización sin posibilidad de trabajar. Entonces, por ejemplo, una parte esencial en un plan, en un programa, digamos, de seguridad, es un plan de recuperación ante desastres, un plan de continuidad, por ejemplo. O sea, en el momento que yo estoy teniendo un problema de que me está dejando la organización fuera de línea, sin posibilidad de trabajar,
yo no me puedo poner a pensar qué es lo que voy a hacer. O no me puedo dar cuenta en ese momento de que el procedimiento de restauración que yo había hecho hace un tiempo está desactualizado, no me funciona, o de repente preciso algo que en ese momento no tengo, o 1000 situaciones más. Entonces, o sea, parte del programa tiene que enfocarse también en la respuesta, tiene que enfocarse también en lo que es la recuperación. Es, Eso ya es un punto que a veces yo noto que se deja como que un poco de lado en muchos de los programas, o sea, que se enfocan solamente en la primer parte, o sea, decir, bueno, voy a tratar de prevenir, voy a tratar de identificar, que está bien, pero o sea, con eso solamente, digamos, no alcanza. Este, a su vez también por otro lado, o sea, yo comenté ahí brevemente, por ejemplo, un plan de continuidad. El plan de continuidad requiere que toda la organización se pare, digamos, o sea, sobre ese plan, porque afecta a todas las áreas. Entonces, cada área va a decir, miren, mi operación mínima requiere poder trabajar con estos datos. Estos datos los tengo en papel en un determinado lugar, estos datos los tengo digitales en tal sistema y demás. Entonces, o sea, yo justamente eso lo voy a tomar como insumo para poder elaborar un plan. Primero, que sea realista y segundo, que sea útil. Pero tampoco se puedo agarrar y decir, vamos a recuperar todo en el momento que tengamos un incidente de operaciones normales en un tiempo muy corto, porque hay problemas grandes de costo, hay problemas grandes en cuanto a tener disponibilidad de personal y demás. Y obviamente eso no lo puedo hacer mucho menos tratando de ver qué es lo que hago en el momento que ya tengo el incidente encima. Eso es algo que yo en realidad se trato de recomendar mucho. No es tiempo perdido tratar de pensar en una estrategia de recuperación en un momento, o sea, donde uno está trabajando bien. O sea, tener aunque sea algo es mejor que no tener nada. Eso, digamos, como una recomendación ahí que le hago, o sea, como al pasar. Fui un poco rápido, me parece, o sea, a lo que viene a ser la presentación. Yo no sé, Eder, a ver si tenemos alguna pregunta, algún comentario, porque me gustaría también escuchar un poco qué es lo que están indicando. Este tema seguramente es polémico. Bueno, pues desafortunadamente no tenemos habilitado el tema de las preguntas, pero sí tengo preguntas, tengo varias preguntas. Entonces podemos conversar aquí. Inclusive tú y yo ya hemos conversado esto en el pasado. Dijiste varias cosas interesantes. Una fue el tema de la comunicación, que es muy importante comentarle a la gente por qué estamos haciendo algo y obtener el respaldo y la participación de la gente que entiendan por qué deben participar y por qué seguridad es importante para todos. Eso es correcto. La parte de comunicación es algo que en general he visto que se deja como un poco de lado. Seguridad, o sea, ha cambiado muchísimo en los últimos años. O sea, que ha pasado, digamos, de implementador de soluciones a socio de negocio. En Ujú. la implementación de lo que es un programa de seguridad que es transversal a toda la organización. Yo tengo primero que asegurarme que tengo socios que apoyan lo que yo estoy haciendo, si no cualquier implementación que yo intente hacer de lo que sea va a tener muchísimas trabas, o sea, más con la imagen que tenemos en cuanto a seguridad, que seguridad es el área que intenta trancar todo. Los doctores, no, como le decimos acá. Eh, Exacto. Algo que también dijiste, responsabilidad. Pero la palabra importante, y se me olvidó la palabra, pero era como, yo no sé cómo se dice, accountability, contabilidad, accountability, ¿cómo se dice? En Eh, realidad, o sea, sí es hacerse cargo, básicamente, pero Hacerse sí, cargo, exacto, porque como tú dices, le decimos a todo el mundo, es que usted es Marisa es responsable de la ciberseguridad de Tactical Edge. Y me dice, ¿yo por qué? Mi trabajo es ser comunicadora, yo no tengo nada que ver con seguridad, ese es su trabajo. Entonces es diferente decir eso. Y eso es muy importante. Y lo digo de experiencia, porque estoy como trabajando con un cliente acá en Estados Unidos que tienen un grupo yo ni sabía, yo pensaba que tenían un grupo pequeño de ciberseguridad, los conté y son 12 es pila, personas de ciberseguridad, es un grupo grande. ¿sí? Y la responsabilidad, tenía responsabilidad, usted es responsable de eso, pero ninguno era contable de lo que sucediera. Entonces, ¿cómo está funcionando este aparato? No funciona. Sí, es que de general lo que yo he notado sobre todo pasa mucho en las inducciones, o sea, mirando el material de la inducción. Yo me pongo
en el cuerpo de una persona que recién entra a la organización y que le es todo nuevo. Y yo vengo y le digo, mire, usted es un riesgo, porque en realidad, o sea, usted va a venir acá y le van a hacer phishing, y usted va a dar información de la empresa y usted no puede hacer esto y usted no puede hacer lo otro. Y entonces yo me pongo a pensar, o sea, que me están tratando como que yo soy un problema en el momento que estoy entrando en la organización. Exacto. Pero que en realidad ahí yo lo veo por otro lado, o sea, mi rol como seguridad es transformar a una persona que de repente hoy por hoy haría clic en un link de phishing, a que de repente tenga la confianza para venir y preguntarme. Entonces, ese es como el primer paso. Y aparte de decir, bueno, si usted viene y ha tenido la capacitación y demás, y en forma consciente no preguntó y demás, bueno, esa es otra situación. Otra situación, Pero yo exacto. le di los elementos. Exacto, exacto. Y eso es muy importante también el tema, eso es lo que comentaba Mauro Graziosi de Smart Fence en su charla, que decía, no es el tema de castigar, usted no quiere castigar a las personas porque Claro. entonces lo está, de nuevo, lo está condicionando a que no hagan preguntas. Claro. Entonces es mejor enseñar, oiga, le faltó aquí. Entonces sí, no, eso muy, muy de buena. Y la otra cosa de nuevo, como dijimos, Maritza no es responsable de ciberseguridad. Maritza tiene su trabajo y es responsable de su trabajo. ¿Por qué le vamos a montar a ella ciberseguridad? No tiene nada que ver con el asunto. No, claro que no. Es que aparte, o sea, en general, he mirado muchísimo material de lo que es inducción y dice, la responsabilidad de la seguridad es de todos, Sí, todos tienen que compartir con esto. Está bien, pero o sea, acá nosotros tenemos personas que están a cargo de la seguridad, que son los que tienen la exacto, responsabilidad propiamente, y cada exacto, cual hace su parte. Pero exacto, eso no implica de que realmente, o sea, mi organización, o sea, tenga mi accountability esté en todos. O sea, exacto. cada cual en sus tareas diarias tiene que asegurarse de trabajar y cumplirlo como corresponde. La señorita a la fila, Maritza, por favor, Claro, es que preguntita. yo tengo una pregunta. Yo he trabajado con el distrito, ¿sabes? Y esto me causa curiosidad. A mí me entregaron un escritorio, un computador, esto es lo que le corresponde, pero a mí jamás me hicieron una inducción de esto de seguridad. Mire, esto es lo mínimo que usted necesita para un Afuera se hizo. reporte, ¿sabes? Entonces, digamos que esto es una responsabilidad también de las empresas no capacitar y educar a la gente Es- nueva, Joaquín, como tú estás diciendo, que entra, o si entra y uno, no tengo ni idea de lo que están hablando, esto Exacto, pasa. exacto, Es que es así, y no solamente a la gente nueva, un refresco cada tanto no viene mal. O exacto. sea, es que sí, la realidad es que nosotros podemos tener un plan que sea excelente, una solución que sea excelente, pero la realidad es que nosotros funcionamos en base a gente. Mm, Entonces no podemos negar el aspecto de que tenemos personas que utilizan esas soluciones y personas que trabajan en la diaria, que es nuestra responsabilidad concientizarlo, porque yo digo, yo te doy un computador, pero ¿qué uso se le va a dar? Yo le expliqué, por ejemplo, que no debiera abrir páginas prohibidas, de que no de repente no podría utilizarlo para uso personal y demás, o estoy esperando a que realmente haya algún problema para que el colaborador se entere que no lo podía hacer. Son dos cosas diferentes, ¿no? Claro, Comunicar, enseñar, luego si lo hacen, demostrar por qué lo que hizo está malo y no lo haga de nuevo y ya comienza entonces el tema de las políticas y hacer seguimiento, ya son cosas diferentes. claro. ¿Dónde empezar? Ahí tú colocaste esa lista, me gustó mucho, escoge el marco, muchos ISOs nuevos eh, llegan y no saben dónde empezar. Ayer estuvimos hablando con Mirta, Mirta nuevecita, Mirta Lampenson, nuevecita en Lapsenson, nuevecita en su rol, y ella dijo, es que yo estoy llegando a un lugar donde hay gente que tiene ya 15 años aquí en esta empresa. ¿Yo cómo voy a llegar a cambiarles a ellos cómo ellos trabajan su cultura? Eh, ¿Cómo lo haces, Joaquín? En esos casos, o sea, yo usaba el ejemplo del castillo de naipes, que es algún ejemplo que en realidad, o sea, es bastante claro, porque soy de la concepción de que hay que hacer lo básico bien. Sí, O sea, yo puedo implementar una solución excelente, puedo tener hasta los mejores sistemas, pero de repente me falla un respaldo o me falla de repente un procedimiento de actualización y demás. Hay que hacer bien lo básico. Entonces, o sea, el hecho de que haya muchas personas en la empresa que tenga más tiempo que uno es excelente para hacer buen equipo, porque uno como seguridad no puede ir nunca con la cabeza de venir a imponer nada, sino de decirle, esto que ustedes están haciendo de repente a ustedes les ha servido, pero no les parece mejor ir por este otro lado, este otro no les aporta ciertos beneficios a algo que ustedes hoy por hoy no tienen o no están haciendo, y yo los ayudo a que ustedes vayan por este camino. Porque no es algo que yo les vengo a decir, ustedes lo tienen que hacer así y me desaparezco. No funciona así. por eso me gusta mucho lo que tú dijiste, que tú
implementan algo, pero mantienen la comunicación abierta con el equipo que está utilizando esa solución para entender cómo les funciona y qué mejoras pueden haber. Claro, porque potencialmente nosotros le estamos cambiando la forma de trabajo a una persona, entonces estamos diciendo, esta forma de trabajo que ustedes están teniendo, ya nosotros no la consideramos así por una determinada razón. Ahora, si es un sistema que nosotros estamos implementando y de repente le resulta problemas o puede impactar en algún cliente o puede impactar obviamente en el negocio, nosotros no somos una isla, o sea, porque la seguridad es uno de los departamentos que tiene una determinada empresa, pero la empresa tiene obviamente otras razones. Si la empresa realmente no puede operar porque nosotros le hemos puesto tantas trabas, en realidad nos estamos perdiendo el foco. Por eso es que Exacto. nosotros nos parece importantísimo ese tema de tener como referentes en distintas áreas y reunirnos de forma periódica para tomarle el pulso a lo que estamos implementando. Es decir, miren, vamos a ir por este camino. ¿Qué les parece? ¿Le ven algún problema? Mm. Y esas personas también sirven para descomprimir al área de seguridad en las consultas diarias de un colega que le hace a otro. Mirá, preciso hacer tal cosa, mirá, esto que me llegó no me suena. Y esas consultas diarias cortitas, sobre todo para la gente que recién entra y no tiene confianza de preguntarnos, son excelentes. O sea, decir, Sí, mira, está surgiendo mucha pregunta por esto, es algo que de repente me sirve para mejorar la inducción. Ese exacto. tipo de retroalimentación es vital. Y Es muchas vital. veces nosotros no escuchamos, o sea, como seguridad, no escuchamos a la organización. Venimos, implementamos y dice, bueno, esto se tiene que hacer así. Y no es que se tiene que hacer así. Nosotros tenemos que justamente sugerir y después implementar con la organización y escucharlos a ellos. No podemos ir solos. No, y está muy bien porque uno de los conversando con CISOs tuvimos al CEO de Oracle Latinoamérica y estuvimos hablando a él y le preguntamos a él, bueno, y los altos ejecutivos, ¿cómo ven a los CISOs? ¿Cómo ven a los directores? Porque siempre hablamos entre nosotros, pero traemos a estos altos directivos, bueno, díganos ustedes cómo nos ven. Y él dijo tres cositas muy interesantes, que básicamente es lo que tú estás diciendo. Uno, es la comunicación es muy importante. El CISO no puede venir e imponer reglas al negocio, porque el negocio no está aquí para seguridad. Y la seguridad es un habilitador del negocio. Lo dijo muy claro y él dice, el CISO debe ser un partner, un business partner del negocio que nos ayuden a identificar dónde vienen los problemas en nuestros planes de futuro de la empresa. Vamos por este caminito, entonces llega Joaquín y dice, perfecto, por ahí van bien, pero pónganle cuidado que por ahí a la mano derecha hay un huequito en la carretera, pero podemos hacer esto, esto y esto, y podemos evitarlo. Él dijo, para eso están los directores de ciberseguridad. Segundo, lo que él dijo, y algo muy importante, Joaquín, que nos dijo, ¿cuándo fue la última vez que usted habló con el CEO de su empresa y le preguntó, señor o señora CEO, cuáles son los tres puntos o metas que usted quiere conseguir con la empresa? Y cuando tenga esa información, entonces usted ya puede diseñar un programa de ciberseguridad que le ayude al CISO, al CEO, conseguir esa meta. A mí me pareció vital. Yo no conozco, yo no conozco muchos CISOs que hayan hecho esa pregunta. Pero ¿tú qué opinas de esa información de parte de ese tipo de Oracle? Es que en realidad justamente, o sea, va muy atado al hecho de que yo no puedo venir a imponer y aparte, o Exacto, sea, yo en realidad tengo que ser un socio para poder permitir de que la empresa llegue más alto y opere de una forma segura. O sea, exacto. el hecho, o sea, donde yo venga e implemente soluciones que vayan en contra de lo que me pide negocio o que resulten una traba para las operaciones diarias, lo único que me va a garantizar es un fracaso rotundo. Es que no puedo Sale volando directamente. rápido, exacto. Claro, pero aparte, o sea, también entendamos de que nuestro rol justamente, o sea, fue pasando de quien implementaba en su momento soluciones a quien empezaba más a la parte de operación y ahora en realidad tenemos que ser socios. La parte de ciberseguridad es una parte bastante compleja de que muchos CEOs no entienden y en realidad confían en que el CISO vaya y los asesore y justamente los guíe por el camino de decir, bueno, los planes de expansión son estos, cuidado con esto, cuidado con otro. Bueno, o sea, vamos a implementar determinada solución o vamos a cambiar esta forma de trabajo. Y nosotros en realidad estamos para asesorar y para ayudar en la implementación. No es para decir simplemente que no, ni tampoco para avalar todo, como comentaba en la presentación, pero es simplemente para asegurarse de que si se está operando, se opera de una determinada forma que es segura, o de última, si hay riesgos o hay algún tipo de acción a tomar, simplemente de que se esté consciente. Eso me Es, parece a mí, o sea, que es esencial
como comentabas, o sea, seguridad, o sea, no es el foco de la organización y no es una Exacto, isla tampoco. Claro. exacto. Y ese es el enfoque que mucha gente pierden. Eh, eh, Intercambio de conocimiento. Me gustó mucho eso, lo que tú dijiste, que la gente, todos sabemos algo, somos buenos en algo, todos somos expertos en algo, pero no conocemos de todo. Entonces no se debe asumir que Joaquín, porque es el CISO de Atos en Latinoamérica, que Joaquín sabe todo. Joaquín sabe acerca de simulaciones adversarias, como nos comentó Emanuel anteriormente. Entonces, el tema de intercambio de conocimiento es importantísimo para todos y para las empresas. Sí, o sea, yo tenía un docente en facultad que decía lo importante no es saber de todo, sino tener el teléfono de quien sabe. Es importantísimo justamente, o sea, tener una red donde uno pueda consultar y pueda poder nutrirse, y es como comentaba, o sea, nosotros no dominamos todos los temas y sería algo, o sea, una mentira horrenda decir que sí. Nosotros no dominamos todos los temas, pero realmente, o sea, el trabajo en equipo justamente es lo que te nutre. Y en el networking es esencial. Hay pila Esencial. de veces donde yo he recurrido a Twitter, inclusive con mucha gente que estuvo en el Tactical Edge de Estados Unidos. O sea, y en realidad, o sea, vengo a hacer una consulta o a sugerir, a ver su punto de vista de acuerdo a su experiencia para una determinada situación. Y así, o sea, es una cosa, o sea, que todos tenemos que empezar a abrirnos un poco como comunidad, porque es la forma que podamos mejorar. Así es, así Y es. aparte uno ve, hay veces que también, o sea, pecamos un poco de que hay gente que nos ve como un poco más distantes, un poco más soberbios, y muchas veces no es así. En general, o sea, yo conozco muy poca gente que de repente te pueda llegar a decir, no te ayudo, eso, o sea, en general no es algo que se dé. Eh, si alguien viene justamente a hacerte una consulta puntual, miren, tengo esta situación, o sea, de repente, bueno, un asesoramiento cortito, decir, bueno, de repente ir por acá, ir por allá, evaluar esto, tener cuidado con esto, cuidado con lo otro. Es una información que para quien está averiguando es valiosísima y a nosotros realmente no nos cuesta nada. Sí. No, 100% de acuerdo, exacto. Y la idea es fomentar ese intercambio de conocimiento, intercambio de comunicación, porque como tú dices, como encargados de ciberseguridad de las empresas, necesitamos escuchar de todos. Maritza ve un problemita con algo, ese puede ser un indicador de que viene algo importante. Entonces, que ella se sienta con la capacidad de escribirte, Joaquín, ¿cómo te va? Mira, me llegó esto, ¿tú qué opinas? Eso es muy interesante, muy interesante. Claro, es que justamente se me dice ahora comentaba el hecho de que no había recibido una inducción adecuada. Entonces, justamente, eso No. es algo que es una luz amarilla Que tú debes tremenda. saber. Sí, o sea, ¿Qué es Pues, algo que pasó? es elemental. O Sí, bueno, sea, pero yo digamos que lo que yo veo, Joaquín, es que dan por hecho los equipos de seguridad que pues no va a pasar nada y es lo mínimo que uno solamente coja las herramientas internas de la compañía, eh, pero pues, pues, pues existen eso es lo que dijo ataques todo el eso es lo que tiempo. dijo Joaquín, que es que tenemos implementado las herramientas y estamos seguros. Entonces la Claro. confianza es Y no sabemos realmente si el que llega también es un asiduo pues en temas de tecnología y puede ser un atacante, uno no sabe. exacto. uno Uno no nunca sabe. O que sabe. le diga como el ruso que tú dijiste, Edgar, venga y mete la Sí, USB y le saca 500 mil. información. ¿Tú cómo, ¿Cómo implementas un programa de seguridad, Joaquín, donde te diga, vea, si alguien viene y te ofrece $500,000, no lo acepte y dígame? Eso es lo que hizo Tesla, porque este tipo le dieron los $500,000 y él fue y no lo aceptó y se lo dijo al CISO de Tesla. O Sí. sea, el tema de la comunicación dentro de esa empresa es increíble y que cada persona se sienta comprometido con la empresa de una manera que dice no a $500,000, porque no todos le van a decir no a $500,000. No, claro, es un tema de cultura grandísimo. O sea, que eso no se construye de la noche a la mañana, eso es una realidad. Y unido a lo que comentabas un poco, Maritza, también, o sea, yo también recuerdo también de colegas que me han comentado, o sea, tuve un pasaje por auditoría y entonces ya nos decían, el peor pecado que puede cometer un auditor es asumir. Entonces, o sea, nosotros no podemos asumir nada sobre la gente que entra. Nosotros tenemos que asegurarnos de que la gente que entra tiene las herramientas para poder desenvolverse en forma adecuada dentro de nuestra organización. Y el O sea, entendimiento.
el entendimiento es clarísimo. Nosotros no podemos asumir que la persona entiende o que porque ya pasó un determinado rol, ya tiene toda esa parte muy clara. O sea, nosotros eso los tenemos que asegurar de cierta forma. No podemos, digamos, ir asumiendo, porque muchas veces asumiendo que justamente cometemos horrores gruesos, ¿no? Y no funciona justamente así. Exacto. Claro, y el Bueno, tema de comunicar, pues hay muchos canales de comunicación, en la intranet, de comunicados internos para todos los empleados, ¿sabes? Hacer incluso equipos de información para poder surtir toda esta información tan importante para los colaboradores de una compañía y conocer qué se está haciendo para la implementación de seguridad en ellas. Sí, esos canales justamente son canales que hay que cuidarlos muchísimo. Lo que sí, o sea, es importantísimo es que la gente de seguridad tiene que transmitir la confianza de tener su puerta abierta para que puedan ir a consultarlo en cualquier momento, que eso es elemental. Y por otro lado, el tema de lo que son comunicados por distintos medios, por ejemplo, mail, carteles y demás, trabajar con distintos medios y medios diversos, porque no toda la gente entiende los medios de la misma forma, pero con el cuidado de no abusar. Si no, después uno termina pasando de que envía comunicado interno por cualquier situación y la gente empieza a ignorarlos. Entonces logramos el cometido totalmente al revés de lo que nosotros esperamos y a su vez también asumimos que una persona porque recibió un comunicado interno lo leyó y aparte lo entendió. lo entendió. Que eso no lo podemos... Hablé con un CISO no hace mucho y el CISO dijo que él, para asegurarse que el mensaje fuera exitoso y de nuevo que se recibiera de diferentes maneras, él actualmente fue y conversó y trabajó junto con la gente de mercadeo, porque la gente de mercadeo de la empresa son los expertos en enviar mensajes simples, claros y contundentes. ¿Sí? Y trabajó con ellos para hacer una política o una campaña de mensajes de la importancia de ciberseguridad. Me pareció genial. Es que eso es excelente. Primero, o sea, la gente de marketing es excelente vendiendo ideas. O sea, es justamente un socio tremendo para lo que es la Exacto. comunicación de la parte de seguridad y es natural en su función, porque su función justamente es esa. Y aparte va muy unido a que en general la gente de seguridad es mala comunicando. Entonces, o sea, tenemos que justamente aliarnos con ellos, sí. Las campañas aparte tienen que ser campañas diversas. Y Yo nombré... lúdicas, Claro, Joaquín, que sean digeribles de entender. Porque claro. claro, si uno no está asociado con todos los conceptos que ustedes manejan, pues es muy difícil. Uno dice, ¿y eso qué es? Pues sí. Exacto. Es que justamente por eso es que una de las campañas de concientización que fue la que era basada en fútbol, o sea, en Uruguay, o sea, ya, Claro. fútbol, por favor. O sea, que fue una competición, o sea, tanto personal y en equipos, donde cada área justamente iba avanzando en función a su conocimiento de distintas partes del programa, distintos aspectos propios de seguridad. Fue una de las campañas que realmente fue muy buena, porque nosotros nos asegurábamos de que las personas estaban motivadas, pero no motivadas por la seguridad en sí, motivadas por la competencia, y aparte los uruguayos somos naturalmente competitivos. ¿Verdad? Entonces, es así. Entonces dijimos, ¿cómo podemos explotar esto para sacarle el punto de lo aburrido a la seguridad y que la gente no lo haga porque lo tiene que hacer, sino que lo haga simplemente como un juego? Y eso Exacto. realmente nos salió muy bien. Oh, excelente, excelente. Joaquín, pues nada, hermano, muchas gracias por estar aquí con nosotros. De No te nuevo, olviden los alfajores. Alfajores y dulce de leche. y de nuevo enamorado de tu casa, espectacular. Ahí podemos tener un Tactical Edge. Marisa, ¿tú qué ¿Sí? opinas? Mira, mira esa salita ahí chéverísima. No, yo Oye, feliz. madre, vea eso, A vea. mí invítame, a mí invítame. ¿Estás en Punta del Este? Y bueno, próximo Tactical Edge lo hacemos en Uruguay, no hay ningún problema. Ahí no tengo ningún problema hacerlo allá. Joaquín, últimas palabras antes de que nos despidamos. Más que otra cosa es el agradecimiento para poder tener la chance, o sea, de comentar, o sea, las ideas, o sea, muchas gracias por invitarme a participar. Obviamente, digo, bueno, yo dejo, o sea, los datos de contacto, comparto la presentación y demás, o sea, porque esto, o sea, sigue, si alguien quiere seguir el tema, o sea, no tengo ningún problema, al revés, yo encantado. Así que a las órdenes, Excelente. como siempre. Excelente, Joaquín. Un gran abrazo, hermano. Y a ver si nos vemos el próximo año, definitivamente. Este año no nos tocó. No, no Pero nos el tocó, próximo. lamentablemente. Listo. Joaquín, Un abrazo. bendiciones, hasta luego, que estés Bueno, muchas bien. gracias, pasen Hasta bien. luego. Gracias. Hasta luego. Maritza, llegó la hora.